Y estamos a días, a horas de una elección decisiva, por muchas razones, una elección de la que se viene hablando hace más de un año, mucho tiempo, esperando lo que el gobierno de Javier Milei imagina como la confirmación de un rumbo, lo que el amplio arco de la oposición piensa va a ser, en el mejor de los casos, un freno para Milei, pero que puede además abrir, como habitualmente se dice, una caja de Pandora. El gobierno que se decía el mejor de la historia llega con enormes dificultades, en primer lugar desde el punto de vista económico, con sectores muy golpeados, con la plata que no alcanza, con destrucción de empleo, algo que venimos contando en este espacio semana a semana, con pequeñas y medianas industrias muy afectadas, con una segunda recesión en 2 años, el gobierno de Milei, con un dólar barato para tener la inflación controlada, que castiga incluso a sectores exportadores, y con un modelo que tiene entre los perdedores incluso a los bancos. Publicaba hace unas horas una nota en base a datos del Banco Central. En agosto, los últimos datos que difundió el Banco Central la semana pasada, el sistema financiero en Argentina perdió 2.900 millones de pesos. Pierde la industria, pierde el comercio, pierde la construcción, pierden los asalariados, pierden los jubilados, ahora también pierden los bancos según los datos de Santiago Bausili, el socio de Luis Caputo en la consultora Anker. El presidente anuncia a días de las elecciones que pueden definir su suerte un cambio de gabinete. Se habla, se menciona de nombres con Santiago Caputo en el centro. Gerardo Wertheim, el canciller empresario que eligió Milei, un canciller que llegó a Milei a través de un formador de opinión muy importante, acaba de presentar su renuncia. Se va antes de tiempo Wertheim y mejor ni escuchar lo que dicen de Wertheim en la Casa Rosada hoy, sobre todo los funcionarios ligados a Santiago Caputo. El asesor estrella que la semana pasada llegó a Washington antes que Milei y hasta se reunió con Peter Lamelas, el nuevo embajador de Trump ante Argentina. Claro, todo esto desencadenó, precipitó la renuncia de Wertheim, porque estaba pintado el canciller empresario que había elegido el presidente. Los aliados de Milei son los que a esta hora dicen esto no va más, hace falta un cambio urgente. Los mismos aliados que hasta hace 2 o 3 meses estaban repitiendo que todo marchaba acorde al plan, ahora dicen Milei tiene que cambiar urgente si quiere seguir adelante con su proyecto. Y viene un momento bisagra porque le toca a la sociedad argentina emitir su veredicto sobre el gobierno de Javier Milei. 36 millones de personas que están habilitadas para votar van a poder más que toda la operación de salvataje que viene llevando adelante desde hace algunas semanas Trump, Scott Bessent, Barry Bennett, el CEO de JP Morgan. No hay muchos antecedentes, eso es seguro, de algo como lo que estamos viviendo. Seguramente será recordado en algunos años en los libros de historia semejante compromiso de un gobierno extranjero con un candidato. No hay antecedentes recientes. Por lo menos el gobierno de la Libertad Avanza va a elecciones atado a la voluntad de Trump, depende de la voluntad del presidente de Estados Unidos, que sabemos ayuda a su manera, y hace unas horas nada más dijo que la Argentina se está muriendo y que por eso él está ayudando a que la Argentina de Milei
no agonice o no se muera antes de tiempo. Bessent, el secretario del Tesoro, al que todos le prestan atención, mucho más que a lo que diga Luis Caputo hoy, justifica el salvataje para la Argentina porque dice que la inestabilidad en la Argentina puede desatar una crisis global. De repente, la Argentina está en el centro de la discusión, al menos entre las élites en Estados Unidos, y también está en las calles de Washington, de Estados Unidos, donde los manifestantes que protestan contra Trump lo culpan de socorrer a un gobierno en lugar de financiar cuestiones básicas para los estadounidenses. Ricardo Arriazu, el economista preferido de Milei, por lo menos hasta hace un tiempo, el de la tablita de Martínez de Hoz, habló en las últimas horas también. Todo esto es el prólogo, la previa de una elección bisagra, y Arriazu, el economista que Milei elogiaba hasta hace muy poco tiempo, dijo hace unas horas: si las elecciones salen mal, se acaba la ayuda de Estados Unidos y el dólar se va a cualquier nivel. Esta es la gente que está defendiendo al gobierno de Milei. Arriazu, Trump, Bessent, todos reconocen la extrema vulnerabilidad de la extrema derecha argentina. Y hay, claro, un despliegue escénico fenomenal. También algo que no es habitual. Ese despliegue escénico fenomenal tiene una contracara tan o más importante: la opacidad, la oscuridad, la información que nos falta de lo que está acordando el gobierno de Milei con el gobierno de Trump. Aterrizan figuras de primer nivel del poder financiero internacional. También esto en las últimas horas. Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, desde hace 30 años está en la Argentina. Viene en la víspera de esta elección bisagra. El CEO de JP Morgan, desde hace 3 décadas que tiene en Estados Unidos un poder equiparable al del presidente, o un poder mayor que el del presidente, porque claro, no está sometido a elecciones regulares. Diamond, que estuvo ligado siempre a los demócratas y que cuando vio que Trump ganaba las elecciones y volvía al poder, se acercó a Trump. Ahora está en la Argentina, vino para un encuentro de JP Morgan. Habrá una reunión, un almuerzo con empresarios, entre los que se anotan Galperín, Escasani, del Banco Galicia, Mariano Bosch, de Adecoagro, Horacio Marín, de YPF, Armando Lozón, de Albanese, algunas de las empresas y los dueños de empresas que se van a reunir con el CEO de JP Morgan. Se habla de un encuentro con el presidente Milei, se habla de un encuentro con Luis Caputo, alguien que reportó a JP Morgan, como todo el gabinete económico durante muchos años. Y vinieron también hoy en aviones particulares, lo contaba Carlos Burgueño en las redes sociales, 2 personajes también muy importantes: Tony Blair, ex primer ministro británico, alguien que defendió en más de una oportunidad la invasión de Thatcher a las Islas Malvinas, el papel de Thatcher durante la guerra de Malvinas. Tony Blair está en la Argentina, en un país donde es tan importante la causa Malvinas. Uno imaginaría movilizaciones de repudio a Tony Blair, pero llega invitado por un banco, el JP Morgan, que viene a hacer una operación también de deuda con el gobierno del presidente Milei. Tony Blair, que además es parte del directorio de JP Morgan y está muy cerca hoy de Trump. Junto con Blair viene también Condoleezza Rice, la ex secretaria de Estado de Bush entre 2005 y 2009, que hoy dirige una institución clave en Stanford, ligada a los republicanos, el Instituto Hoover. Estamos hablando de un desembarco permanente de figuras de primera línea que están pendientes de la suerte
de Milei, sobre todo porque Milei es el presidente de un país importante, que es Argentina. Lo charlaba el otro día en un encuentro del CIAS con Juan Tocatlián, una mesa que compartimos. Tocatlián, reconocido, hablaba de la relevancia de Argentina en este contexto internacional. Hay una operación muy compleja en marcha donde JP Morgan va a participar, van a participar otros 3 bancos, y el gobierno anuncia que recompra bonos de la deuda con asistencia externa y que va a usar el ahorro que va a generar con esa operación para invertir fondos en educación. Hay que ver cómo sale esta operación, donde están involucrados organismos de créditos multilaterales, donde están involucrados bancos importantísimos, y donde hay un antecedente reciente en Ecuador, cuando se firmó una operación de canje de deuda por naturaleza, deuda por diversidad en el caso de las Islas Galápagos. Bueno, acá es deuda por educación, un acuerdo que cierra Caputo con el banco para el que trabajó, y están involucrados organismos de crédito internacional. Hoy hablaba con una persona que conoce muy bien la dinámica de Wall Street y me decía: el monto de este tipo de operaciones siempre es limitado, lo que es abultado son las comisiones. Alguien va a ganar mucha plata por esta operación que forma parte del salvataje, la línea de crédito, el swap, el recibimiento a Milei, las declaraciones de Trump, los hilos de Twitter de Scott Bessent. El tema está, como decíamos, en el Congreso de Estados Unidos, y la pregunta es si con este salvataje Washington y Wall Street están ayudando a Milei o lo están hundiendo todavía más. Faltan pocas horas para que tengamos una respuesta. La senadora Warren de Massachusetts, senadora demócrata, le pregunta a Bessent a través de una carta en las últimas horas si no está incubando una bomba de tiempo para la Argentina. Exige saber Warren si el Tesoro de Estados Unidos está comprando dólar futuro para cubrirse del riesgo de una devaluación, la devaluación de la que habla casi todo el mundo, la devaluación que el gobierno niega, pero el mercado espera para después de la elección. Le dice Warren a Bessent y le pregunta si compró dólar futuro para cubrirse de esa devaluación que espera el mercado, y advierte que si hay una devaluación, el Banco Central tiene que pagar la diferencia con dólares al Tesoro de Estados Unidos. Eso obviamente puede desencadenar un efecto dominó, una quema de reservas. A ese nivel hoy está la Argentina de Milei en la discusión cotidiana, interna, política, económica de los Estados Unidos. Cuando uno lo ve al CEO de JP Morgan, cuando la ve a Condoleezza Rice, cuando ve a Scott Bessent, cuando ve a Tony Blair en Argentina, tiene que concluir que es un salvataje con rasgos de invasión el que está llevando adelante el gobierno de Trump. Arriazu dijo en las últimas horas lo mismo que repite el gobierno de Milei. Con el 33% de los votos y el apoyo de Trump, el rumbo está garantizado, dijo Arriazu, al mismo tiempo que dijo: si el gobierno pierde, mal, no se sabe dónde termina esto porque no hay auxilio de Trump. El vaso medio lleno, desde el punto de vista de Arriazu, aquel de la tablita de Martínez de Oz, es que si hay un buen resultado, si obtiene el 33%, eso es considerado hoy un buen resultado por el gobierno, está garantizado el bloque que le permite al gobierno impedir el juicio político, bloquear las leyes ajenas. Claro, es un gobierno de todas maneras a la defensiva. Va a tener que trabajar y mucho, si obtiene ese resultado, para lograr acuerdos, la famosa gobernabilidad. También va a tener que cambiar el plan económico si quiere consenso, pero hace 2 años Milei obtuvo en balotaje 56% de los votos frente a Sergio Massa, 14 millones de votos. Hoy el gobierno vende como un éxito obtener el 33% de los votos. Habrá que esperar al domingo
si el resultado es mejor para el gobierno, si es peor para el gobierno. La sociedad argentina, muchas veces lo sabemos, es un enigma. Habrá que ver además el ausentismo, los niveles de ausentismo que hasta la provincia de Buenos Aires habían sido muy altos. El ausentismo había sido el principal protagonista del calendario electoral, hasta la provincia de Buenos Aires, donde hubo ausentismo, pero no tanto. Ahora el gobierno se da cuenta que el ausentismo es un arma de doble filo y lo complica, por eso llama a votar. Habrá que ver cuántos votos obtiene el peronismo, Fuerza Patria, los distintos sellos que representan al peronismo y que van a terminar en el Congreso votando con Fuerza Patria. ¿Cuánto obtiene Provincias Unidas, un bloque de 6 gobernadores de provincias estratégicas que tiene a Juan Schiaretti como líder visible? Un Schiaretti que de repente dice, me interesa ir al Congreso cuando tiene toda una vida en la función ejecutiva. Por algo Schiaretti olfatea que el poder está en el Congreso. Está el espacio de López Murphy, hay espacios de centroizquierda. Habrá que ver, por supuesto, la elección que haga el Frente de Izquierda en todo el país, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Todo eso va a terminar de definir quién gana y quién pierde en esta elección bisagra. Pero el gobierno llega tan débil, con un esquema económico inviable, después de ser rescatado en 3 oportunidades, primero con un blanqueo, después con un préstamo del fondo que incluyó un desembolso inicial de el 75%, algo extraordinario para un primer desembolso, y ahora directamente a través de Estados Unidos, de bancos como el JP Morgan, un gobierno que llega en recesión, que llega muy desprestigiado, que llega obviamente con la candidatura de Spert en provincia de Buenos Aires, con Diego Santilli, pero Spert en la boleta, y sobre todo sin acumular reservas, lo que unifica a todos los críticos del gobierno de Milei. El dólar no se cayó como un piano, hoy está arriba de los 1.500 pesos, y es un contexto en el que el Tesoro de Estados Unidos interviene para frenar el dólar y no puede. Luis Caputo vuelve a batir récords de emisión de deuda, el gobierno llega en modo salvataje permanente y además con una interna feroz, donde Santiago Caputo insiste, me quedo con todo el poder o me voy de un gobierno que está lleno de dudas. Bessent es el último resguardo para tratar de frenar la presión dolarizadora después de la operación salvataje, del desembarco del trumpismo, de la visita a la Casa Blanca. El domingo van a definir los argentinos, las argentinas, los 36 millones de personas habilitados para votar. Pero es una elección legislativa que tiene resonancias mayores. La fragilidad del gobierno la convierte en una elección trascendental. Y Milei se juega mucho más que la composición del Congreso. ¿Cuántos diputados o cuántos senadores va a tener? Se juega su futuro y el de su gobierno. Es tanta la fragilidad, le costó tanto a la Libertad Avanza, a esta extrema derecha tan particular, llegar a la costa de octubre, que esta elección legislativa se parece mucho a una presidencial.